A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Hola amigos televidentes, bienvenidos a su programa de salud dental. Soy Daniela Castillo, soy odontóloga y hoy tenemos un invitado que es Jorge Luis López. Él es nuestro cirujano maxilofacial y juntos trabajamos en equipo en Dental Implant Center. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es acerca de la automedicación. La automedicación es, como término, el administrarse fármacos sin una receta previa, y a todos nos ha pasado, es muy común en nuestra sociedad el preguntar a alguien o saber cuál es la pastilla que siempre nos ha servido cuando nos duele la cabeza, nos duele algo y únicamente vamos, la compramos y nos automedicamos. A pesar de que tiene unos efectos beneficiosos para lo que es dolores de cabeza, fiebres, resfriados, problemas estomacales, también pueden existir efectos adversos. En el programa de hoy vamos a explicarles cuáles son los efectos adversos de una automedicación, cuáles son los medicamentos comúnmente utilizados en lo que es la odontología, y también vamos a hablarles acerca de cómo utilizarlos, cuál es la dosis y qué riesgos puede haber si es que aumentamos la dosis, porque a veces puede incluso volvernos dependientes de estos fármacos. Así que bueno, Jorge Luis, empecemos hablando un poco de esos efectos y cómo puede afectar a nuestros pacientes cuando no realizan una consulta y son ellos los que preguntan a algún amigo, algún conocido y realizan esta automedicación. Bueno, muchísimas gracias, doctora Daniela Castillo. Si bien la automedicación es un mal que viene acarreando durante décadas, sobre todo en los países latinoamericanos, su afección en las áreas odontológicas también es importante. Se calcula que en el mundo el 7 al 8% de las hospitalizaciones son debidas a automedicación, ¿sí? El automedicarse es una costumbre bastante frecuente en nuestro medio, sobre todo en nuestro país, en el Ecuador, y queremos hablar acerca de qué fármacos pueden ser o podría tomarse de una manera muy sutil, pero siempre y cuando viendo ciertas condiciones. Los fármacos en sí no actúan igual en todas las personas. Cada fármaco tiene una función y cada función actúa o hace efectos diferentes o efectos adversos o efectos secundarios en cada persona. Por eso es que debería evitarse la automedicación, ya que igual los problemas renales o hepáticos son exacerbados por la automedicación en nuestro medio, y obviamente en el área odontológica son bastante comunes y producen ciertas afecciones que vamos a ver. Bueno, el primer grupo de medicamentos que vamos a tratar hoy son las penicilinas. Este medicamento se lo descubrió en 1924, ya lleva casi 100 años en el mercado, y el que lo descubrió ganó un premio Nobel debido a que este medicamento empezó a curar enfermedades que antes eran mortales. Y fue el primer antibiótico que se utilizó en lo que es la medicina. Curó enfermedades como lo es la tuberculosis. La más común utilizada en odontología, porque va a atacar a las bacterias que son de la cavidad oral, es la amoxicilina. Entonces no vamos a tratar cuando se los hincha la cara a un paciente con un antibiótico que te recomendó un doctor cuando te dio una infección intestinal. Entonces tenemos que saber cuál es exclusivo para lo que es odontología. Jorge Luis. Bueno, si bien las penicilinas, gracias al descubrimiento de Fleming, fue el invento del siglo, en odontología tanto la amoxicilina como la amoxicilina de ácido clavulánico
y para pacientes alérgicos la clindamicina, a veces asociada a metronidazol, son antibióticos que más frecuentemente utilizamos. El problema es que la automedicación ha generado una resistencia en muchos pacientes. Entonces, al ser la primera opción y al no dar resultados y al generar resistencias, ha hecho que el realizar o el tratar piezas dentales infectadas no ha dado resultados, o la infección procede su camino y no ha disminuido. Esto es debido a esta automedicación, y no solo de las penicilinas, sino también de otros grupos de penicilinas que idealmente, de una forma arbitraria, se piensa que toda penicilina va a curar en boca, ya que la flora, las bacterias que existen en la boca son diferentes a las demás en el cuerpo humano. Entonces, no todo antibiótico va a hacer su efecto, aparte que la resistencia del huésped, es decir, la persona, el paciente, tiene ciertas variabilidades para resistir estas penicilinas o estos otro tipo de antibióticos. Por eso es que, ¿y cómo es lo que causa más resistencia? Es el hecho de tomar dosis muy cortas. Por ejemplo, hay un dolor de la cara por una hinchazón en una zona de un molar. El paciente toma un antiinflamatorio, disminuye un poco el dolor y toma a veces 1 o 2 pastillas de penicilina. Resulta que, o una sola dosis de inyección, resulta que este proceso comienza a disminuir, pero al poco tiempo vuelve con más fuerza o más agudeza. ¿Por qué? Porque la dosis no ha sido completa. El antibiótico no puede ser prescrito o no puede ser tomado menos a 7 días. Y las horas en que se deben tomar cada uno, cómo actúa, es diferente. El principal problema también de la resistencia en las penicilinas son las pseudocolinesterasas, es decir, eventos o episodios de diarrea incontrolables que la persona puede fallecer por uso y abuso de antibióticos, así como el aparecimiento por largo tiempo de consumo de penicilinas de hongos o micosis que vamos a ver más adelante, como son las Candida albicans, que es un hongo de la flora normal del cuerpo humano, pero que bajo condiciones de inmunocompatibilidad, inmunosupresión, es decir, debilidad de las defensas, por estos antibióticos puede aparecer estos hongos en la cavidad oral sobre todo. Bueno, dentro de lo que son los medicamentos que podemos utilizar y que venden libremente en una percha, en una farmacia, es decir, que tienen libre venta, son los analgésicos. Y dentro de lo que es la odontología tenemos 2 principales que nosotros recomendamos, que es el paracetamol o el ibuprofeno. Son analgésicos que tienen diferentes dosis de acuerdo al dolor y son los más comunes que vamos a recetarles nosotros como odontólogos. Sí, si bien el paracetamol y el ibuprofeno son los analgésicos, tanto el paracetamol analgésico antipirético, es decir, también ayuda a la fiebre, como el ibuprofeno, que también es antiinflamatorio y analgésico, son los más utilizados por su efecto menos nocivo hacia el cuerpo humano. Hablemos que este tipo de analgésicos y antiinflamatorios no son mejores porque potencian más tomas y reducen menos el dolor, sino que son mejores fármacos porque tienen menos efectos adversos. Mientras menos efectos adversos tengan, más probabilidad de sanación del paciente, de alivio del dolor existe, ¿sí? Ojo que el paracetamol, que es el medicamento número 1 para analgesia, antipirete, es decir, antifiebre, en embarazadas, en niños, en adultos con enfermedades sistémicas, diabetes, problemas cardíacos, etcétera, también tiene un efecto tóxico a largo plazo, con un abuso de este medicamento. No es porque sea paracetamol puedo tomar día y noche sin parar durante días, como muchos pacientes lo hacen, porque también tiene un efecto hepatotóxico, es decir, sí afecta el hígado. El ibuprofeno es un AINES de los más benignos. ¿Qué son los AINES? Son antiinflamatorios no esteroidales, ¿sí? Como el corticoide, que es esteroidal, que ya vamos a revisar. Los AINES
o los antiinflamatorios no esteroidales como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, el etoricoxib, el celecoxib, también tienen una cierta acción sobre el gasto cardíaco, sobre el corazón. Entonces tampoco es que se puede abusar de estos medicamentos. Por eso es que a los pacientes diabéticos, hipertensos, sobre todo depende qué antihipertensivo tomen, se les prohíbe la automedicación de antiinflamatorios, porque pueden afectar su presión arterial, su corazón en cualquier momento. Por eso también se les prohíbe este tipo de medicamentos. Y el paracetamol, que es del grupo, los analgésicos tienen dos grupos, que son los analgésicos de acción central y los analgésicos de no acción central. La acción central quiere decir que actúan a nivel cerebral, disminuyendo el dolor. Estos medicamentos muy pocas veces los recomendamos o los prescribimos los odontólogos, pero muchas veces son automedicados los pacientes con problemas. Por ejemplo, hay odontalgias, es decir, dolores muy fuertes a nivel de piezas dentales, infecciones muy grandes, y dicen los pacientes: no me hace efecto el diclofenaco, ya no me hace efecto el ibuprofeno, no me hace efecto, me he tomado como 10 pastillas. Primero debería acudir al odontólogo para que esa muela sea tratada, pero mientras tanto, para mantener el dolor, les recetan, o no les recetan, sino les dan medicamentos más fuertes de acción central, incluso opiáceos, para que el nivel de dolor sea suprimido a nivel cerebral, lo cual esto puede causar adicciones a este tipo de fármacos. La adicción a los analgésicos está documentada en libros, en textos, en artículos, que puede llegar a hacerse adicta a una persona, no solo con los de acción central, sino también con cierto tipo de AINES, provocando daños a nivel renal, aparte de la farmacodependencia que produce el paciente. Es verdad. Incluso hay pacientes que se pasan tomando analgésicos para enmascarar el verdadero dolor que es su muela. Entonces luego lo olvidan y lo van apaciguando con esto y nunca se llegan a tratar la pieza que está con esta infección o algo. Incluso a veces vienen pacientes, yo les mando a tomar los antibióticos, los analgésicos, y les digo: vénganse en 4 o 5 días para realizar la extracción, el tratamiento, lo que sea, y no vuelven. ¿Por qué? Porque su dolor bajó, su infección se dio, pero siguen con esa pieza que está infectada en la boca. Entonces en otro episodio, en unos 2 meses más, van a volver por lo mismo. Se le receta otra vez el antibiótico, el analgésico, y no regresan. Entonces el cuerpo va creando resistencia y ya no le van haciendo efecto los antibióticos que mandamos. Toca darle dosis más fuertes, otro tipo de alternativa para que podamos nosotros tratar, extraer o controlar este diente que está infectado. Vamos a ver en imágenes uno de los analgésicos que son más comúnmente utilizados. Y tenemos el Apronax, que es un buen analgésico. Tenemos aquí el nombre comercial igual, que es Umbral, de lo que es paracetamol. Cuando nos vendan como Umbral, sabemos que tienen que saber que es un paracetamol. Tenemos en niños. En niños no tenemos que abusar igual de la dosis de esto de medicamento, porque es de acuerdo al peso. No podemos darle a un niño, o sea, a nuestro hijo le recetaron tanto y a nuestro hijo menor le vamos a dar el mismo. No, porque tienen diferente peso. Tenemos que siempre saber el peso indicado de acuerdo al paciente que tengamos en consulta. Y tenemos también este nuevo, que es el Molarex, que es una mezcla de ibuprofeno y paracetamol, que también es la marca comercial Molarex, pero tienen que saber lo que tiene. Es ibuprofeno y paracetamol combinado, y por eso tiene un poder de analgesia muy, muy bueno. Sí, cabe destacar también que los analgésicos, sobre todo los medicamentos en sí, en los niños deben ser prescritos. Este tipo de medicamentos deben ser prescritos en dosis por kilo de peso, y olvidarnos de la pastillita y la media pastillita, que eso en realidad no existe. Eso es iatrogénico, es decir, eso afecta y no tiene ningún fundamento médico. Solo el hecho de dar suspensiones solo 100 kilo por kilo de peso, que es lo que se deben dar los medicamentos a los niños, ya demuestra un total desconocimiento, y no va a hacer ningún efecto el medicamento. Así como ciertos medicamentos que vimos en las imágenes, aparte de ser prescritos por dosis por kilo de peso a los niños, no debe ser cortados ni partidos, como explicábamos, las
las tabletas, ya que perderán su efecto al ser absorbidas en el intestino o en el estómago. Principalmente se absorben en el intestino, como las penicilinas. Entonces, asimismo, hacer las cápsulas, sacarles las partículas del medicamento que están adentro, se desinhiben. ¿Por qué? Porque los ácidos gástricos, el ácido clorhídrico del estómago, va a destruir estas partículas del antibiótico. Por eso viene encapsulado, para que la cápsula proteja del estómago y pueda pasar al intestino. Y esto es lo que muchas personas desconocen y dicen, ¿por qué el antibiótico o por qué el medicamento encapsulado no me está haciendo efecto? Porque al sacarle la cápsula, el medicamento es lábil en el estómago y se destruye. Por eso es que debe ser con la cápsula completa tomada y poder ingresar hacia el intestino, que es donde en las venas del intestino se absorberá e irá al hígado. Y ahí hará su efecto. Pero si se saca o se destruye las tabletas, no habrá ningún efecto para el organismo, ¿no? Y el dolor o la infección o todo seguirá igual. Y esto es principalmente algo que sucede en los niños. O sea, yo tengo pacientitos que vienen, se les receta el jarabe, que es en este caso la suspensión, y no regresan. Luego vuelven de 2 meses con la misma muela, con la cara hinchada, y me dice, yo le he estado dando el jarabe y no le he hecho nada, va tomando 2 días y no le hace nada. Y me toca que volverle a mandar una dosis completa para que vuelva otra vez la siguiente semana, y ahí sí actuar sobre esta piecita. Y quizá la dosis del niño ya está más grande, ya no es la misma que tomaba antes. O me dice, este jarabe es del hermano, y le he estado dando igualito la cucharita, la mitad, entonces, y no le hace nada, no le hace efecto. Entonces esto tiene que ser controlado, tiene que acudir al especialista. Estas infecciones pueden agravarse, y principalmente en niños pequeñitos, o pueden dar una sobredosis a estos niños pequeñitos, y tienen que controlarlo. Vamos a hablar ahora de un medicamento que es la tetraciclina, que es utilizada comúnmente y no se sabe que causa coloración y pigmentación en las piezas dentales. Vamos a ver en imágenes lo que puede ocasionar en la cavidad oral. Bueno, aquí tenemos otro analgésico que nos faltó mencionar, que es la Arcoxia. Es el nombre comercial, pero el nombre genérico es Etericoxib. Y eso también es un analgésico que nosotros mandamos cuando hay dolores extremos, y es una dosis diaria. Quizá a veces ustedes se acordaron que esta les mandó el doctor, y van y se compran 2 y se toman con cada comida, y eso no puede suceder. Esta tiene que ser tomada únicamente una vez al día. Entonces, si es que lo recuerdan, ahora en el programa está la cajita. Esta Arcoxia es solo una vez. No pueden abusar del uso de esta. Tiene problemas gástricos, una pastilla que sí puede ocasionarles irritación estomacal. Entonces recuérdenla si es que alguna vez piensan en comprar esta Arcoxia. Vamos a la siguiente imagen. Y aquí está lo de las tetraciclinas. Bien, si bien la tetraciclina, que es un antibiótico poco utilizado por nosotros, bueno, yo la utilizo más a nivel lavados en áreas quirúrgicas para desinfección o en implantología, se la utiliza bastante como solución, más que todo. Este medicamento mancha los dientes en personas que han tomado embarazadas este medicamento, y en hasta niños menores a 7 años, 7, 8 años, produce estas manchas de tetraciclina que son, por decirlo así, incurables. La tetraciclina es utilizada más en la dermatología más que en la odontología, pero muchas personas pueden automedicarse este medicamento pensando que va a curar alguna molestia o que va a ceder a algún tipo de infección, ya que son entregadas por farmacéuticos o por amigos o amistades sin saber las consecuencias del medicamento. Cabe aclarar también que toda mujer en edad fértil debe preguntársele si está o no embarazada, o que posiblemente esté embarazada. Tiene que ser una pregunta de cajón ante cualquier medicamento, ya que al repartir o al entregar un medicamento sin ninguna pregunta de este tipo, la paciente, sin saberlo, puede hacer un daño a su
futuro bebé, ¿sí? Eso es muy importante. Y otra de las cosas también que cabe destacar en preguntas es: las personas tienen o padecen gastritis. La gastritis es un problema estomacal por Helicobacter pylori, y que los AINES o ciertos analgésicos también van a afectar o exacerbar el problema de gastritis. Todo medicamento, todo paciente debe valorársele su estado o si tiene algún efecto de gastritis. Exactamente. En este caso a veces se receta a los pacientes un protector estomacal para que este antiinflamatorio no ataque y no genere estos dolores estomacales, porque son muy severos en el caso de que tengamos que combinar un analgésico fuerte con un antibiótico en ciertos pacientes. Expliquémosles un poco a los televidentes qué es lo que sucede cuando se abusa del uso de de los antibióticos, cómo los hongos empiezan a crecer en la cavidad oral, porque uno ataca tanto las bacterias y destruye lo bueno y lo malo que se queda el cuerpo sin defensas. Entonces ahí vienen y hacen una gran colonia, lo que son los hongos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que pasa es que la automedicación, sobre todo de penicilinas, a largo plazo, lo que puede producir es una baja en el sistema inmunitario. Todos tenemos en nuestro organismo un hongo, para que nos entiendan, que se llama Candida albicans. Este hongo no causa ningún problema siempre y cuando la persona no tenga una inmunidad deprimida o algo haga que este hongo florezca o nazca en nuestro cuerpo. Y esto pueden hacer los antibióticos. Los antibióticos de largo tiempo, pueden destruir la flora bacteriana normal del intestino y hacer que estas defensas bajen y hacer que estos hongos se produzcan sobre todo en la cavidad oral, en las zonas húmedas del cuerpo humano, como son escleróticas, genitales femeninos, la cavidad oral, y aparezca este hongo o esta Candida albicans con repercusiones a nivel de salud. Entonces es muy importante también indicar que la automedicación con antibióticos, sobre todo de largo tiempo, pueden producir micosis llamada Candida albicans. Exactamente. Y ahora vamos a hablar acerca de, en las cirugías, ¿qué recomiendan? O sea, como nos dices que tenemos que avisar cuando una mujer está embarazada, también se debe informar al médico si es que tenemos principalmente una alergia a penicilinas, si es que estamos tomando anticoagulantes. ¿Cuáles son estas que tenemos que tener en cuenta para que los pacientes comuniquen al doctor antes de recibir algún tipo de medicamento o antes de realizarse una cirugía? Principalmente todos los medicamentos hay que saber que esté tomando, todos, absolutamente todos, y principalmente se planifican cirugías. Pacientes que toman aspirina deben informar porque toman muchas veces como precaución antitrombos o por algún problema cardíaco. Entonces esto, al hacer una extracción o al hacer una cirugía, va a producir hemorragias incontrolables. Entonces el control en las cirugías debe valorarse antes de esto, qué tiempo toma, porque debe el cardiólogo o el hematólogo suprimir esto, impartir una medicación que ayuda a controlarlo, porque también no podemos suprimirla por sí nosotros solos para que le dé un trombo al paciente y fallezca, sino que por orden del hematólogo, del especialista, poder ayudarnos y ahí sí poder realizar el tratamiento, pero previa supresión de este medicamento. Hablamos principalmente del ácido acetil salicílico, llamado comercialmente aspirina, pero también hay medicamentos como los cumarínicos, la warfarina, que pueden producir este mismo efecto anticoagulante y el paciente no formar coágulo y producir hemorragias ante un procedimiento quirúrgico que sea mínimamente invasivo, ¿no? Igualmente, háblanos un poquito de lo que es la alergia a la penicilina. Estos pacientes a veces se olvidan. ¿Qué puede sucederles si es que no informaron al paciente o la vecina les dijo, yo me tomé esta pastillita y me fue bien? ¿Qué les podría pasar cuando tienen esta alergia y tomaron un antibiótico derivado de penicilinas? Sí, bien, las alergias, que son otro tipo de reacciones de hipersensibilidad, pueden incluso llegar a ser mortales. La mayoría de la población lo que más presenta alergias
es a antiinflamatorios y a penicilinas. Y muchas veces me ha pasado que he prescrito y le dicen no hay amoxicilina y les mandan, no hay clindamicina porque hay y les mandan, pese al paciente ser alérgico, a tomar amoxicilina. Entonces, lo importante por parte de los pacientes, no automedicarse, porque puede también cometer un error y tomarse un medicamento al cual es alérgico. Por eso siempre debe tener su test de alergias y no aceptar o no automedicarse, más aún si es alérgico, porque puede tener componentes. El medicamento que le den, le puede decir, no, sí le sirve, pero resulta que ese medicamento tenía componentes con la alergia del paciente y daba una reacción de hipersensibilidad. Pacientes asmáticos incluso pueden llegar a la muerte con antiinflamatorios en caso de, aparte ser alérgicos, con este tipo de problema, con este tipo de medicamentos impartidos sin ninguna receta ni sin ninguna valoración médico-odontológica. Bueno, espero que todo este tema de hoy les haya servido, porque yo me he automedicado, con mi familia nos automedicamos y no tenemos en cuenta todos estos riesgos que podemos estar causándonos un daño a nosotros mismos. Bueno, los números para cualquier consulta, cualquier información aparecen en pantalla. Estamos ubicados en Centro Médico Meritrópoli como Dental Implant Center en Quito y en Cumbayá en el Hospital de los Valles. Y cualquier duda, si tienen alguna molestia, algún dolor, antes de que se agrave, acudan, pregunten por qué es, si tienen que tomar antibióticos, tomar la dosis completa antes de cualquier tratamiento y así poder tratar a tiempo cualquier tipo de, si tienen una infección o algún pequeña molestia, tratarla a tiempo para que no se agrave y pueda causar algo peor en su boca. Bueno, hasta un próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.